Amados amigos, hermanos, qué gusto nos volvemos a encontrar. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Nuevamente vamos a ir a la palabra de Dios, solamente a la palabra de Dios. Este es el segundo tema de esta serie que vamos a grabar y en este caso hablaremos sobre cómo Dios creó este mundo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear este mundo? ¿Qué fue lo que Dios hizo para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y a propósito, quiero aclarar algo y es que nosotros como iglesia, la iglesia a la que yo asisto, como iglesia nosotros no tenemos ningún interés en dinero, no tenemos ningún interés en traer gente a la iglesia para que nos dé el dinero, porque no predicamos el evangelio de la prosperidad. Buscamos la verdad de la Biblia, buscamos lo que la palabra de Dios nos dice, cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros. El plan de Dios para nosotros es que nosotros nos salvemos. El plan que Dios tiene para usted es que usted se salve, que usted alcance la vida eterna. Porque en este mundo en el que vivimos hay muchas voces que resuenan en nuestro oído, muchas voces o muchos llamados, muchas cosas que nos llaman. Una de las cosas es que el enemigo siempre nos está llamando a la perdición, nos está llamando al dinero, nos está llamando a que vayamos al camino equivocado. Sin embargo, el plan de Dios es que nosotros nos salvemos, que alcancemos la vida eterna. Con esto aclarado, sabiendo que mi propósito no es mostrarle un evangelio erróneo, mostrarle un evangelio de la prosperidad, mostrarle un evangelio basado en las emociones, quiero que nuestra fe se fundamente en Cristo Jesús, que nuestra fe se fundamente en lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que vamos a estudiar. Este día es un tema fascinante, porque estamos hablando de la creación, cómo Dios nos creó, cuál fue el propósito de Dios, para qué nosotros fuimos creados y hacia dónde vamos. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios, pero antes de ir a la palabra de Dios vamos a hacer una pequeña oración. Amante Padre, le damos gracias por tantas bendiciones, gracias por los hermanos que nos ven a la distancia, amigos. Amado Dios, ayúdenos a que podamos hacer esto más seguido para que podamos aprender. Bendiga a sus familias, guíeles y diríjanos siempre en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar con Génesis. ¿Cómo era este mundo cuando Dios lo creó? ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Nosotros, antes de todo, necesitamos entender. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no fuimos creados por casualidad. Sé que hay muchas versiones en el mundo donde nos dicen de que este universo es producto de la evolución, que fue evolucionando. Nos dicen que nosotros primero éramos un pescado, un sapo, luego después empezamos a irnos desarrollando y al final apareció el ser humano. Mas sin embargo, eso es pura falsedad. Nosotros estamos aquí con un propósito. Usted no es producto de la casualidad. Usted fue creado con un propósito especial. Y el propósito de Dios es de que nosotros lleguemos a la vida eterna. Perdonen, hasta me da risa de las cosas que inventa el mundo. Me da risa la idea de que nosotros hayamos, así como somos, así como funciona nuestro organismo, así como funciona nuestros ojos, por ejemplo. Maravilloso. Nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso. Hermanos, ¿cómo puede la nada, la casualidad, crear algo tan maravilloso? ¿Cuánto vale sus ojos? ¿Cuánto vale su corazón? Amados hermanos, el enemigo nos mete tantas cosas en la cabeza que nos quiere engañar, pero Dios nos muestra que Él nos hizo y nos hizo con un propósito especial. Encontremos allí en Génesis. Génesis 1:31 nos dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Después de que Dios crea todo, el día sexto, ya acabó la creación. Dice Dios que vio y todo era bueno en gran manera. Dios todo lo hizo perfecto. Lo que vemos hoy en día
Hoy en día todavía existen cosas maravillosas en el universo, cosas en la naturaleza, bonitas. Pero sin embargo, imaginemos este mundo cuando Dios lo creó, recién creado, nuevo. Nuestro planeta hoy en día no es ni la sombra de lo que un día fue. Lo bonito es que Dios quiere restaurar todo esto. Dios hará un nuevo planeta para nosotros. Es por eso el sentido de que estudiemos estas lecciones. Es por eso el propósito de que nosotros podamos aprender y podamos alcanzar la vida eterna. Allí en Éxodo 20:11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mundo fue creado en 6 días literales. Eso de que nos dicen de que fue hecho o fue evolucionando a través de millones de años, eso es una mentira. Se me hace tan curioso y no es casualidad que Dios, cuando escribe aquí en Génesis, cuando Dios dicta el Génesis a Moisés, especifica los días. Y es justamente lo que veremos enseguida. ¿Qué frase de la creación desmiente las teorías de la evolución? Ahí vamos a encontrarlo ahí mismo en la palabra de Dios. Vamos a ir otra vez a Génesis 1. Allí en Génesis 1 nuevamente encontraremos la respuesta. Génesis 1, vamos a ir al versículo 5. Vamos a ir saltando versículos para que veamos cuántas veces Dios menciona lo mismo, para que entendamos bien claro este tema, para que entendamos bien claro cuánto tiempo le llevó. Versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación, y nos especifica al final del verso, fue el primer día. Luego entonces vamos al verso 8. Dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Segundo día. Especifica tarde y mañana para que nos quede bien claro, para que no nos quede ninguna duda. Ahora vamos a ir al verso 13. Dice: y fue la tarde y la mañana del día tercero. Otro día más de creación, el día tercero, y fue la tarde y la mañana, es decir, otro día más. Aquí no cabe duda, no hay espacio para decir, oh, es que fue a través de millones de años. Fue a través de un día, cada día que Dios fue creando, 6 días literales. Ahora vamos nuevamente al verso 19. Verso 19 nos dice: y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Ahora vamos otra vez al 23, verso 23, ahí mismo en Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. O sea, en los versos anteriores nos está expresando qué fue lo que Dios creó ese día, pero al final nos dice, fue el día tal, el día 1, día 2, día 3, día 4, día quinto. Estamos en el día quinto. Ahora vamos entonces al verso 31. En el verso 31 encontramos que nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. No nos queda ninguna duda en esto, hermanos. Así que, entendiendo que fue Dios quien creó este mundo, entendiendo que Dios creó este mundo de la nada, entendiendo que Dios crea este mundo en 6 días literales, y si usted va al Génesis, ahí empieza desde Génesis 1, encuentra la historia de la creación, cómo Dios nos creó en 6 días literales. Y después encontraremos que el séptimo día Dios es cuando Dios descansa y bendice el día sábado, que es el séptimo día, y nos lo da para que descansemos en él. Ahora vamos a ir entonces, vamos a encontrar qué es lo que Dios le da al hombre, con qué propósito Dios crea este mundo y cuál es el plan que Dios le da para el hombre, qué es lo que el hombre debía hacer. Allí vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, algo que me impresiona y me maravilla es el hecho de que Dios crea todo, Dios crea todo, y al final crea al hombre. Es decir, Dios, antes de crear al hombre, Dios crea un regalo para él.
Dios prepara un ambiente maravilloso para él. Quiero pensar y cuando imagino esa idea de la creación, cuando Dios está creando a Adán, lo crea, lo hace, luego respira en su boca y entonces Adán se vuelve una persona viviente. Quiero pensar que cuando Adán despierta, Adán escucha el canto de los pájaros, puede ver el colorido mundo que Dios ha creado para él, un mundo perfecto. Puede ver todas las cosas que Dios ha hecho para él. Es decir, antes de crearlo, Dios hizo un regalo para él. Y ahora encontramos, nos dice el verso 26, que el propósito que Dios le da, el regalo que Dios le da es todo el mundo, todo el universo, toda la tierra. Pero el propósito era que Adán señoreara. Señorear quiere decir mandar o él era el jefe de todo eso. Él era el que iba a señorear sobre los animales, sobre las aves, sobre todo lo creado. Ese es el propósito que Dios nos dio. Pero ¿qué pasa? Dios nos crea con el propósito de que señoreemos o que administremos esta tierra, pero sucede que nosotros la administramos de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque destruimos la naturaleza, destruimos los animales, abusamos de lo que Dios creó. Y mientras Dios creó todo bueno en gran manera, ahora viene el hombre, por ejemplo, para citarles un ejemplo. Dios crea todas las cosas, Dios crea los elementos, Dios crea todo lo que existe, pero ahora hoy viene el hombre y entonces encuentra que algunos elementos de la naturaleza que Dios creó buenos para bien, el hombre encuentra que se pueden crear armas nucleares, por ejemplo, a través de los elementos que Dios creó. Entonces el hombre, lo que Dios creó para bendición, viene Satanás y le mete en la cabeza al hombre que eso es algo, un elemento bueno para destrucción. Ahora el hombre crea la bomba atómica. Ahora el hombre tiene a través de tiene en sus manos un arma que puede destruir el mundo entero. Como si fuera poco el dolor que ya estamos sufriendo en este mundo. Como si fueran poco los problemas que tenemos en este mundo. Ahora viene el hombre y crea armas de destrucción masiva. Cada día se crean armas más peligrosas, armas más sofisticadas, armas más letales. Y a eso le llamamos inteligencia. A eso le llamamos inteligencia. Esa es la inteligencia del hombre. Nos destruimos a nosotros mismos. Y está escrito en las profecías. Nosotros mismos nos vamos a destruir. Ahora, ¿de qué pareja previenen todas las razas? Esta es una pregunta que usted la sabe. ¿De dónde vienen todas las razas del mundo? Para los evolucionistas, nosotros somos familiares de un mono, mas sin embargo nosotros venimos de Adán y Eva. Encontremos la respuesta, Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Seamos del color que seamos la raza que seamos, hablemos el lenguaje que hablemos, nosotros venimos de Eva. Toda la humanidad viene de Adán y Eva. Esa es nuestra raíz. Su raíz, su principio está fundamentado en el Edén, el paraíso que Dios creó para nosotros. Ese paraíso maravilloso es donde Dios nos quiere llevar nuevamente. Dios nos quiere restaurar a ese paraíso donde salimos un día, donde no debimos haber salido, de donde salimos a causa del pecado. Y en todos estos estudios iremos viendo el por qué nosotros salimos del Edén y el por qué Dios nos quiere llevar otra vez a ese Edén. El por qué nosotros nunca somos felices, porque nuestro corazón, en nuestra vida, nuestro deseo es siempre regresar a ese Edén, inconscientemente. Tal vez usted no lo piensa, pero mientras nosotros marchamos de nuestro país a otro país o buscando a la ciudad, buscando una mejor vida, lo único que estamos haciendo es buscando ese Edén que un día perdimos, buscando esa felicidad que un día perdimos. Pero mientras nos vamos, yo me vine de mi país hace 15 años, buscando la felicidad,
buscando ese Edén que un día perdí. Y llegamos, vivo aquí, puede ser que tenga mejores posibilidades que las que tenía en mi país, pero no puedo decir que soy feliz. No somos felices, siempre nos faltará algo, porque nunca estaremos completamente felices hasta que regresemos a los brazos de Jesús, hasta cuando vivamos esa escena que nos muestra el Apocalipsis, donde Dios mismo habitará con nosotros, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrán lágrimas. Ese es el Edén donde Dios nos quiere llevar, que vivamos en esa ciudad maravillosa y que vivamos en el mundo nuevo que Él va a crear para nosotros. Es el propósito de todo esto, hermanos. Así que venimos de Adán y Eva. Ahora vamos a encontrar eso, justamente de lo que estábamos hablando. ¿Dónde habitaron, dónde vivieron nuestros primeros padres? Y allí encontramos en Génesis 2:15 al 17. El propósito de Dios era que nosotros habitáramos en el Edén, que habitáramos allí para siempre. Así que en Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Dios nos crea y nos pone en el Edén. El propósito de Dios es de que viviéramos felices. Tenemos un montón de árboles para comer y Dios nomás nos prohíbe uno por nuestro bien, porque Él sabía que era un árbol de prueba, era para probarnos. Pero sin embargo viene Adán y Eva y comen, desobedecen a Dios. Dios es un Dios justo. Si Dios fuera humano como yo, que viene mi hijo, mi hija y peca, hace algo, y aunque yo había puesto las reglas, yo mismo las transgredo y yo mismo ahora quito la regla para salvar a mi hija. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender como humanos, porque Dios es un Dios justo, un Dios recto. Dios creó esa ley, por lo tanto no puede ser transgredida. Y Dios le dice bien claro que no pueden comer de ese árbol. Pero ellos vienen y comen. Si Dios fuera humano, Dios hubiera dicho, ok, ¿saben qué? Olvídense de la ley que puse, olvídense del mandamiento que puse. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el árbol. O lo que vamos a hacer es de que vamos a volver a hacer otra ley. Pero no, Dios es justo. Imagínense ustedes si Dios no es justo, que por el hecho de que dos personas comieron de un árbol que Dios dijo no comerán, fue necesario que Jesús muriera. El mismo Dios creador tuvo que morir solamente, solamente porque alguien comió de un fruto. Amados hermanos, esto es algo solemne. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos pide que hagamos algo, es por nuestro bien. Dios no es como que Dios está inventando cosas para quitarnos la felicidad. Fue lo que el enemigo le dijo a Eva. Pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos bien. Si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, todavía viviéramos en el Edén, en un mundo perfecto. No habría tanta destrucción, tanta maldad, tanto dolor, tantas lágrimas. Amados hermanos, Dios nos ama. Cada regla que Dios nos pone, cada fundamento que Dios nos pone es para que nosotros vivamos felices. Y fue lo que pasó. Adán y Eva desobedecieron y entonces tuvieron que salir del Edén. Esas fueron las consecuencias. Y por ende, hoy en día, después de más de 2000 años, nosotros seguimos viviendo las consecuencias. Y nosotros decimos, ¿qué de justo tiene eso que porque dos personas fallaron, ahora nosotros estamos pagando? Pero no, o sea, nosotros hubiéramos hecho lo mismo.
Estamos hechos de lo mismo, venimos de Adán y Eva, hubiéramos hecho lo mismo, aunque digamos que no, porque hoy en día seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Dios nos dejó 10 mandamientos como líneas por donde dirigirnos, como una guía, como un mapa, y nosotros seguimos transgrediéndolos, porque simplemente haríamos lo mismo que hicieron aquellos en el Edén. Ahora seguimos, hermanos. Ahora vemos, ¿de qué estamos hechos nosotros como humanos? ¿De qué dos elementos estamos hechos nosotros? Miremos, allí en Génesis 2, 7. Génesis 2, 7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hechos del polvo de la tierra o del barro de la tierra. Dios lo que hizo fue que agarró el polvo o el lodo. En otra parte, en Job dice que somos hechos de lodo. O sea, cuando dice polvo se refiere a la tierra. Dios agarró el barro, lo moldeó y empezó a crear el hombre, a hacer al hombre con sus propias manos. Por eso recuerde siempre, usted tiene un valor maravilloso, porque usted fue creado con las propias manos de Dios. Recuerde, somos hijos de Dios, Dios nos creó. Bueno, ahora el punto es, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, lo hace, lo crea. Una vez que tiene el muñeco de barro hecho, llamémosle así, un muñeco, una vez que tiene al hombre hecho del barro, ahora viene Dios y le sopla, el aliento de Dios le sopla en su nariz. Ahora el hombre es un ser viviente. ¿De qué estamos hechos? De la tierra y de la respiración de Dios. Más adelante vamos a buscar vamos a hablar sobre un tema donde hablamos de qué pasa cuando nosotros morimos, a dónde vamos cuando nosotros morimos. Pero aquí nos da la respuesta. Fuimos hechos del polvo y la respiración de Dios. En otra parte de la Biblia dice que cuando morimos, nuestra respiración regresa a Dios, o nuestro aliento de vida regresa a Dios, y nosotros regresamos al polvo, porque somos polvo, y regresamos al polvo y no volvemos polvo otra vez. Todos los elementos de la tierra nosotros los tenemos en nuestro cuerpo. Esa es la respuesta. Somos hechos, así que nosotros somos polvo y respiración divina. Cada vez que respire, recuerde, nuestro aliento de vida, nuestra respiración, es producto de la misericordia de Dios. Si Dios quisiera en este mismo momento, nos quite el aliento de vida, y hasta ahí llegamos. Amados hermanos, respiramos el aliento de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso saber que nosotros somos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué nos destruimos nosotros mismos? ¿Por qué nos destruimos metiéndonos alcohol en el cuerpo, destruyéndonos con drogas, destruyéndonos en todo sentido? Piensa en eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que también encontraremos que al principio Dios hablaba directamente con el hombre. El hombre escuchaba la voz de Dios. Hablaba con Dios cara a cara. Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios hablaba con Adán. Adán podía ver a Dios. El pecado ha hecho un abismo entre Dios y nosotros. Porque si nosotros hoy en día, así como estamos, pecadores, si miramos a Dios inmediatamente nos hacemos polvo, somos consumidos. Pero Adán y Eva no habían pecado, estaban perfectos. Por lo tanto, ellos podían estar ante la presencia de Dios y no ser consumidos. El pecado es como un combustible para Dios. Es como el combustible que enciende el fuego. No podríamos verle sin ser destruidos.
¿Qué dos elementos podemos ver al contemplar la naturaleza? ¿Cómo encontrar a Dios, por decirlo de esta manera, en la naturaleza? Salmos 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora otra vez vamos a ir ahí a Salmos. ¿Cómo debemos nosotros responder a ese Dios que nos creó? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para que Dios nos restaure a ese Génesis? Que Dios nos restaure a ese paraíso. ¿Qué debemos hacer? Salmo 95, 6 y 7 nos dice: esto es lo que nosotros debemos hacer como respuesta a las maravillas de Dios, como respuesta a ese Dios que nos ha creado y que tiene un plan para nosotros. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer. Si escuchamos la voz de Dios, si llegamos a entender el Evangelio, si llegamos a entender que Dios tiene un plan para nosotros, que el plan de Dios para nosotros es que vivamos eternamente, que el plan de Dios para nosotros no es que nos quedemos destruidos en este mundo, que nos vayamos al infierno en aquel día final. El plan de Dios no es que nos destruyamos, el plan de Dios es que vivamos, pero que vivamos eternamente. Imagínense vivir eternamente en un mundo perfecto, con nuestros seres amados. Puede ser que hace años nuestros seres amados hayan fallecido, puede ser que recientemente hemos sufrido dolores, hemos sufrido tristezas, pero Dios quiere callar todo ese dolor. Dios quiere secar las lágrimas de nuestros ojos. Y en el mundo nuevo, en la vida eterna, viviremos junto a nuestros seres queridos. Ya no habrá separación, todos seremos felices, todos tendremos todo, no nos faltará nada. Es lo que Dios nos ofrece. Ahora vamos a ir entonces. ¿Cuál es la queja que se oye entre el cielo y la tierra? Vemos Isaías 1 y el versículo 2 y el versículo 3. Nos dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Me llama la atención que Dios aquí pone el ejemplo de un buey y de un burro. Ese ejemplo del burro me da risa. Nos está comparando a un burro que no entiende. Porque el burro, siendo un animal sin inteligencia, siendo un animal que solamente se guía por instinto, el buey que solo se guía por instinto, conoce a su dueño y a la voz de su dueño va. Pero nosotros no conocemos la voz de Dios, no escuchamos o no obedecemos a la voz de Dios. Es por eso que Dios nos compara a burros, a bueyes. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le escuchemos, que nosotros vayamos a Él, porque Él quiere salvarnos. Allí en el libro de Lamentaciones 3:40 y 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Regresemos a Dios. Siempre cada uno de nosotros ha ido por la vida caminando en línea recta tal vez. Pero se llega un momento en la vida cuando debemos parar un poco, sentarnos al lado del camino y reflexionar. ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿Estoy yendo hacia el lugar correcto? ¿Es este el propósito de mi vida? ¿Fue el propósito por el cual estoy aquí? Entonces, cuando analizamos nuestra vida y nos llama el texto a examinar nuestros corazones, ahora que nosotros analizamos nuestra vida y nos damos cuenta cuán mal estamos, cuán mal hemos andado, acordémonos que Dios está esperando por nosotros. Ahora nosotros podemos ir a Dios y Él nos espera con los brazos abiertos.
Y es ahí donde empieza una vida diferente, una vida maravillosa. No significa que no vamos a tener problemas, pero significa que Dios nos llevará a través de los problemas. Porque Jesús le ama, porque Jesús tiene un plan para usted. Y no nomás para usted, para su familia también. Es por eso que esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Maravilloso estudiar todo lo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿qué decisión debemos tomar ahora mismo? Esto no es para mañana, esto es para ahorita, para hoy. Porque si decimos, ok, voy a decidir mañana y nos morimos, nos quedamos, seremos destruidos. No quiero que usted base el Evangelio, base su salvación, base su decisión en el miedo, mas sin embargo es necesario saber la verdad, es necesario saber qué es lo que nos espera si no decidimos por Dios. Vamos a ver entonces en Lucas 15, 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El contexto de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo se va, derrocha todo, gasta todo lo que le pidió a su padre, la herencia que su padre le dio la destruye, y ahora él está comiendo con los cerdos. Está comiéndose la comida de los cerdos, deseando comerse la comida de los cerdos. Ahora, antes era un príncipe, pero ahora es un mendigo. Entonces, este hombre ahora para lo que decíamos del camino. Llegó a ese extremo del camino donde tuvo que pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo destruyéndome a mí mismo cuando mi padre me está esperando? Entonces es ahí donde él dice, iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname. Hazme como uno de tus jornaleros. Él sabe que ya ni merece ser un príncipe porque ha destruido su vida. Pero sin embargo, el padre lo está esperando con los brazos abiertos y no lo toma como jornalero como él le pidió, sino que lo hace un príncipe nuevamente. Amados hermanos, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El hijo pródigo somos nosotros, que nos hemos ido y hemos destruido esta vida maravillosa que Dios nos dio. Hemos destruido nuestra familia. Hemos destruido otras personas que nada tenían que ver. La desgracia humana es que nosotros somos miserables ahí por dentro. Pero qué bueno fuera que no nomás nosotros. El problema es que nosotros vamos y hacemos miserable la vida de otras personas también. Eso es lo triste, hermanos. Y se lo digo por experiencia propia. Yo he hecho miserable a otras personas y me duele. Pero Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios quiere cambiar todo eso. El último texto que leeremos es Isaías 42:5. Nos dice qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos? Isaías 42:5 dice, Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Dios quiere despertar en nosotros el deseo, quiere despertar en nosotros el sueño de la vida eterna, el sueño de vivir con Él para siempre. Es lo que Dios nos pide. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conociendo ya que Dios fue quien nos creó, conociendo ya que Dios nos creó y que no somos producto de la casualidad, Dios trazó un plan para nosotros. Dios trazó el plan para nosotros, para nuestra vida. Y el plan que Dios trazó para nosotros fue un plan de victoria, un plan para que nosotros podamos vivir en la eternidad. Entonces, no permita que el diablo le quite el gozo de la salvación. No permita que el diablo le meta en la cabeza cosas de que nosotros venimos del mono, que nosotros fuimos creados, que nosotros no valemos nada, que nosotros no tenemos ningún sentido en esta vida. No. El plan, su futuro, su destino es el cielo, el reino de los cielos. Su destino, su futuro. Usted fue hecho
para caminar por las calles de la Nueva Jerusalén, las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Usted fue hecho para comer del árbol de la vida y extender su vida hasta la eternidad. Usted fue hecho para vivir en el mundo nuevo que Dios creó. Un mundo nuevo donde usted podrá crear, hacer su casa, plantar, comer, vivir, disfrutar, ir a otros mundos. Es lo que Dios tiene para nosotros. El llamado es para que usted entregue su vida a Cristo. Si entrega su vida a Cristo, usted verá un nuevo amanecer. Su vida cambiará. Ahora vivirá con sentido, ya no como hemos vivido siempre, andando a la deriva, viviendo con sueños rotos, caminando muchas veces hacia la destrucción de nosotros mismos. Amados hermanos, Dios le ama y Dios quiere verlo en el reino de los cielos. Es por eso que seguiremos estudiando estos temas. Nuestro siguiente tema es fascinante, amados hermanos. Nuestro siguiente tema es fascinante porque veremos qué es lo que Dios está haciendo para retornarnos al paraíso que Él creó para nosotros. Que Dios le bendiga a usted y su familia. Nos seguimos viendo.